Era una mañana gris en el pequeño pueblo de San Antonio. El amanecer parecía arrastrarse con pesadez entre las nubes, como si cada día fuera una repetición interminable de trabajo, silencio y cansancio. En las afueras, sobre una colina solitaria, vivía Mateo, un burro cuyos ojos reflejaban no solo el peso de los años, sino también el peso de una vida entera dedicada al esfuerzo. Mateo había sido durante mucho tiempo el compañero fiel de don Salvador, un agricultor que lo trataba con el respeto que se le da a un amigo y no a una simple herramienta de trabajo. Juntos habían arado campos, cargado leña y afrontado sequías y heladas. Pero la vida había cambiado. Don Salvador había muerto semanas atrás y desde entonces, Mateo caminaba sin rumbo, con un pelaje opaco y un cuerpo cansado que temblaba con cada paso. Los nuevos dueños de la finca nunca le prestaron atención. Para ellos Mateo era solo un animal viejo que ya no servía para nada. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomarse entre las nubes, Mateo escuchó una conversación que golpeó su corazón como una piedra. «Ese burro ya no nos sirve de nada, mañana lo llevamos al barranco y lo dejamos allí». Mateo, aunque era solo un burro, entendió más de lo que ellos creían. Sabía que el barranco era el destino de los animales viejos, el lugar donde la vida terminaba en silencio. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, se acurrucó en el suelo frío, sintiendo por primera vez algo más fuerte que el dolor físico, la desesperanza. Al amanecer, los hombres lo llevaron al barranco. Mateo no luchó. Caminó con la cabeza baja, resignado. El camino era áspero, lleno de espinas, pero nada dolía tanto como la idea de ser desechado después de haberlo dado todo. Cuando llegaron, lo empujaron sin cuidado. Mateo resbaló, cayó por la ladera y quedó atrapado entre rocas. El dolor fue tan intenso que por un momento creyó que su vida se apagaba allí mismo. El día pasó lentamente. La noche cayó fría. El silencio se hacía más pesado que el dolor. Pero en medio de la oscuridad, algo dentro de él comenzó a arder. Una chispa, una voz interna que le decía que ese no podía ser su final. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves. Un pequeño zorro de pelaje rojo apareció en la penumbra, observándolo con curiosidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó el zorro con una voz suave. «Me abandonaron, ya no sirvo para nada», respondió Mateo con un hilo de aliento. El zorro inclinó la cabeza, como si pudiera ver más allá de las heridas. «Todos tenemos valor, incluso cuando creemos que no. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón». Las palabras del zorro atravesaron la tristeza de Mateo como un rayo de luz. Aún dudando, aún roto, decidió intentarlo. Con un esfuerzo monumental movió una pata. El dolor era insoportable, pero esa chispa dentro de él ardía con más fuerza. Poco a poco, temblando, logró levantarse. El zorro lo observó desde la distancia. Paso a paso. Siempre se puede subir. Mateo inició el ascenso del barranco. Cada roca era un obstáculo, cada paso un triunfo. Tropezó, cayó, dudó, pero se levantó una y otra vez. Pensó en don Salvador, en sus palabras. Siempre hay una manera. Y con esa idea grabada en el alma, siguió subiendo hasta que finalmente llegó a la cima. Jadeante, herido, pero vivo. Sin saber a dónde ir, siguió caminando hasta que llegó a un pequeño arroyo. Allí vio a un niño sentado bajo un árbol. El niño lloraba en silencio. Mateo reconoció ese mismo llanto que él había tenido noches atrás, el de quien se siente olvidado. Con cautela se acercó. El niño levantó la mirada. «¿Qué haces aquí, burrito?», susurró. Al ver sus heridas, extendió una mano y acarició su frente. «¿Te duele, verdad?». Mateo cerró los ojos. Era la primera caricia amable desde la muerte de don Salvador. El niño se llamaba Tomás. Le contó que su padre se había ido y nunca volvió, que su madre lloraba cada noche, que él sentía que no podía ayudar. Mateo se acercó más, apoyando su cabeza en su hombro. Tomás lo abrazó. Era como si ambos entendieran el dolor del otro sin necesidad de palabras. Tomás lo llevó a su casa. Su madre, cansada y triste, dudó, pero al ver la mirada de su hijo aceptó al burro. Lo acomodaron en un pequeño cobertizo. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. Los días pasaron. Tomás curaba sus heridas, le daba agua, le hablaba. Mateo lo escuchaba con atención.
Ambos sanaban juntos, compartiendo silencios y pequeñas victorias. El niño recuperó su sonrisa. Mateo recuperó su fuerza. Una tarde, Tomás dijo mientras acariciaba su pelaje: «Tú me enseñaste que no importa cuán roto estés, siempre puedes seguir adelante». Mateo levantó la cabeza con orgullo. Sin decirlo, sabía que Tomás también le había salvado la vida a él. Desde entonces caminaron juntos cada día, enfrentando el mundo como dos sobrevivientes que habían encontrado un nuevo propósito: acompañarse. Aunque el pasado les había quitado mucho, habían descubierto que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Y que mientras exista esperanza, siempre habrá un motivo para seguir adelante.